pequeño y corto ejercicio relacionado con la ecuación de energía en gases ideales, específicamente en un gas muy fácil de utilizar que es el aire. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio 398 que nos dice: un tanque rígido contiene 10 kilogramos de aire a 20 kilopascales y 27 grados centígrados. El aire se calienta después hasta que se duplica su presión. Determine el volumen del tanque y la cantidad de calor transferida. Como siempre, analizamos el problema por partes y vamos a llenar nuestra tabla. Lo primero que nos dice es un tanque rígido. Eso significa que el volumen va a ser constante. Esta casilla que tenemos por acá simplemente será constante. Son los mismos valores al ser tanque rígido. Nos dicen contiene 10 kilogramos de aire, escribimos 10 kilogramos de aire, lo mismo para el estado 1, para el estado 2. Nos dice que tenemos una presión inicial de 200 kilopascales, la ponemos por acá, y una temperatura inicial de 27 grados centígrados. Estos 27, como están en grados centígrados, no nos sirven, debemos pasarlos directamente a Kelvin. Recordemos que todo esto es en Kelvin, le sumamos 273, decimos que esto es igual y listo, tenemos nuestra temperatura. Vamos, necesitamos el R, entonces lo consultamos en la tabla A1 y nos dice que es de 0.287. Me dice que se calienta hasta que se duplica su presión 2 va a ser 200, su masa va a ser la misma, el R va a ser la misma. Listo. ¿Qué podemos hacer? Pues de esta primera parte identificamos nuestras variables básicas principales y solamente tenemos aquí una. Esta incógnita la podemos solucionar. Simplemente escribimos nuestra ecuación que va a ser igual a la masa por la R multiplicado por la temperatura y simplemente dividido entre la presión. Inmediatamente acabamos de tener nuestro volumen, que es constante. En nuestro estado 2 observemos que tenemos todo excepto la última variable, que es la temperatura. Despejamos la temperatura, simplemente la presión multiplicado por el volumen, y todo eso lo vamos a dividir entre nuestra masa multiplicada por la R. Y acabamos de obtener nuestra temperatura. Temperatura inicial 300, temperatura final 600. Como necesitamos encontrar la U, tenemos dos formas de hacerlo. Lo primero, abordar nuestra ecuación de energía utilizando tablas. Esto es bastante sencillo. Entonces, lo único que debemos hacer es ir a la tabla que tiene estos datos. Y esa tabla, como tal, va a ser la tabla A17. Nos movemos entonces hacia la tabla A17. Miremosla por acá. Vamos a buscarlo, estamos en la 6, bajemos hasta la A17 y encontramos la A17. Entramos por temperaturas y necesitamos el U a 300 y el U a 600. El U a 300, entonces buscamos nuestra columna, aquí vemos nuestra U, bajamos la tercera columna a 300, ubicamos la temperatura de 300, este es nuestro U, este es nuestro U, simplemente lo pegamos acá. Perfecto. Y vamos y buscamos nuestro U a 600. Y nuestro U a 600, simplemente buscamos la temperatura de 600. La encontramos por acá y por aquí tenemos nuestra U. Copiamos y simplemente pegamos. Perfecto. Y como sabemos que nuestra U mayúscula simplemente va a ser la multiplicación de la masa por esa energía. Simplemente multiplicamos y podemos perfectamente arrastrar. Y ya tenemos nuestros datos de tablas. Ahora simplemente necesitamos el volumen del tanque, ya lo encontramos, 4.305, y la cantidad de calor transferida. Necesitamos nuestra ecuación de energía, aquí la tenemos, la energía inicial más la energía ganada será igual a la energía utilizada, que normalmente es el trabajo de frontera, más la energía perdida, más la energía final. Como siempre sabemos que la energía inicial es la U mayúscula inicial, energía ganada puede ser calor o puede ser trabajo de entrada, energía utilizada el trabajo de frontera, energía perdida, simplemente estamos reemplazando. Incluso podemos pasar a restar esas energías. O podemos decir que esas energías grandes van a ser la masa multiplicado por la energía interna específica, como quieran. Entonces simplemente colocamos los datos que ya tenemos de nuestra tabla inicial. La energía inicial pues es U mayúscula, aquí la tenemos. Nuestro calor, pues esta es la pregunta, esta es nuestra incógnita. Trabajo de entrada pues definitivamente no hay, entonces no aplica. Perfecto, trabajo de frontera, esto es un tanque rígido, esto no aplica. La energía perdida, pues de aquí no salió nada porque se calentó, entonces no aplica. Y la energía final, pues definitivamente va a ser nuestra energía final. Aquí la tenemos. Tenemos nuestra ecuación, la única incógnita definitivamente es nuestro calor de entrada y simplemente lo podemos despejar. Y al despejar este calor, pues es muy sencillo, simplemente pasamos a restar el término que tenemos sumando y con esto
terminamos nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestra energía final. Observen cómo son de sencillos los ejercicios de gases ideales en términos de energías. También podemos hacer este ejercicio a través de una aproximación. Aquí lo hicimos con tablas. Si lo queremos por aproximación, pues simplemente podemos plantear esta misma ecuación de energía, la misma ecuación, energía inicial más las energías de entrada, que pueden ser calor y trabajo, igual a la energía utilizada, trabajo de frontera, más la energía perdida más la energía final, la misma cosa, simplemente pasamos a restar nuestra energía inicial y después de pasarnos a restar nuestra energía inicial, sabemos que esa energía final es igual a la masa por la energía interna específica, tanto final como inicial. Observen que la ecuación es exactamente la misma, aquí la tenemos, desplacémosla un poco. Y podemos incluso llegar a factorizar estas masas, de tal manera que me queda la masa multiplicado por la U específica final menos la U específica inicial. Este delta U, ya lo vimos, tenemos una forma de escribirlo por aproximación, sacándola de la integral, y es simplemente decir que este delta U es igual a C sub B por la diferencia de temperaturas. Entonces, este delta U que tenemos aquí arriba simplemente viene a ser la masa multiplicada por C sub B multiplicada por la temperatura final menos la temperatura inicial. Es exactamente la misma ecuación. Entonces, si lo queremos resolver por acá, simplemente estas serán nuestras incógnitas. La pregunta sigue siendo la misma, nuestro calor, no aplica trabajo de entrada, no aplica trabajo de frontera, no aplica energía perdida y la masa pues ya la conocemos, la tenemos arriba, simplemente traigámosla, una masa de 10 kilogramos, perfecto, la tenemos por acá. C sub B promedio lo vamos a tener que encontrar, por aquí nos piden las temperaturas, entonces vamos a mirar cuáles son las temperaturas. La temperatura final la podemos traer directamente de acá, tenemos que es de 600, esta es nuestra temperatura final, y la temperatura inicial también la tenemos por acá, que es de 300, perfecto. Y ahora nuestra única incógnita para poder solucionar esta ecuación sería el C sub B promedio. Para este C sub B promedio nos vamos a ir a la tabla A2, donde vamos a encontrar las temperaturas y los diferentes C sub B. Y lo debemos hallar con un C sub B promedio, como lo dice allá. Vamos a mirar esa tabla A2 que nos dice, subimos de la 17, nos devolvemos a la 2, muchachos. Vamos a identificarla. Esta es la tabla A2 y observen que aquí dice aire. Incluso vamos a ampliarla un poco para que ustedes la vean y podamos entrar a detallarla. Aquí tenemos el aire, tenemos la columna C sub B y observen que a diferentes temperaturas tenemos diferentes valores. Como tenemos nuestra temperatura inicial, la tenemos a 300 grados centígrados, perdón, 300 Kelvin, pues ubicamos ese sub B a 300. Aquí tenemos un dato. Y el otro que tenemos, lo tenemos a 600. Ubicamos también ese dato en 600. Listo, aquí tenemos los dos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál utilizamos? ¿El de 300 o el de 600? Muy fácil, allá nos dicen que simplemente tenemos que hacer el promedio, el promedio. Entonces, simplemente los vamos a colocar aquí 300 y punto. Vamos a copiar esto, 300 y punto 78. Vamos a pasar para allá, para nuestra tabla, como siempre. Entonces nos dicen que para una temperatura de 300 vamos a tener un C sub B igual a punto 18. Nos dicen que para una temperatura de 600 tendremos un C sub B igual a punto 6764. Lo copiamos por acá y aquí colocamos el de 600. Listo. Y tenemos nuestra temperatura promedio y encontramos el C sub B a esa temperatura promedio. Como tal, simplemente hallamos aquí una tendencia. Lo mismo que nosotros hacíamos interpolando. Tendencia, no tendencia. Ahora sí, primero nos piden la Y, que es donde estamos, perfecto. Después nos piden las X, perfecto. Y después nos piden el número conocido, que en este caso sería Q35. Y aquí tenemos nuestro C sub P. Este es el que lo colocaríamos por acá. C sub B promedio lo sacamos de allá. Ese es un C sub B promedio. Miramos cómo lo encontramos. No hay ningún problema. Podemos utilizar este rango de 300 y 600. O incluso podríamos decir lo siguiente. Como la temperatura promedio es de 450, pues simplemente podríamos ir acá e irlo a leer. El de 450, el de 450, pues lo tendríamos directamente por acá. Lo tenemos por acá. Sería punto 7
33. Lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Observen que aquí este rango es mucho más amplio porque el rango era mayor, simplemente le estaba mostrando una forma en la que lo podíamos interpolar. Pero pues ya que lo tenemos exacto, pues simplemente le damos lo exacto directamente de la tabla, el valor de 450. Corremos esto para que ustedes no se me pierdan. Dejémoslo acá. Y simplemente sabemos que para 450 el valor que nosotros tenemos es de 0.733. Copiamos este valor. 0.733. Aquí lo tenemos. Está, y observen que podemos despejar perfectamente nuestra Q. Nuestra Q entonces va a ser igual simplemente a nuestra masa que multiplica al C sub P promedio multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y obtenemos nuestra respuesta. Esta respuesta va a estar dada también en kilojulios. Observen la diferencia entre las dos. Una nos da 2207.1 y la otra nos da 2199. La diferencia radica en que esta última es una aproximación y la otra es por tablas. Igual ustedes pueden seleccionar cualquiera de los dos métodos para irse. Van a encontrar algunos ejercicios en los cuales solamente lo podrán hacer por aproximaciones cuando no tengan las tablas. Por eso es importante que conozcan la forma de hacerlo.